Hoy es lunes, durante el verano, cada lunes han pasado por nuestros micrófonos diferentes escritores, diferentes autores que nos han ido acompañando, nos han ido proponiendo su propio trabajo, también nos han ido hablando sobre sus gustos literarios, hemos charlado por supuesto sobre el sector. En definitiva, lo que intentamos era lo que ya les decíamos allá cuando arrancamos esta sección por el mes de julio, y es que ustedes se asomen un poquito a la literatura, si puede ser lo más local posible, con esa perspectiva local que quisimos darle con escritores malagueños y de la zona, y proponerles a ustedes historias que contar, historias que leer, historias con las que entretenerse y pasar un verano lo más animado posible. Es verdad que arrancamos nueva temporada, pero no queríamos dejar, al menos durante unos días más, no queríamos cerrar esta ventana tan bonita a la literatura. Por eso hoy les proponemos hablar con un nuevo escritor, con Fernando Bernal, al que ahora vamos a saludar, que es de San Pedro Alcántara. Bueno, en realidad es de Zamora, aunque ya nos contará que es de adopción sanpedreña por elección propia. Además es terapeuta, es especialista en remedios naturales, trabaja en un centro que se llama Centro Vida Sana de San Pedro Alcántara. ¿Y por qué lo hemos invitado aquí? Bueno, porque entre su mucho trabajo tiene la publicación de varios libros muy interesantes en los que habla acerca de las flores, por ejemplo, uno muy interesante y además por el que le vamos a preguntar también, ya que tiene un tomo sobre las flores del Juanar, aquí en Marbella, tan cerquita. Es un auténtico experto y un conocedor de todo lo que tiene que ver con la botánica del entorno, y eso también nos parece muy interesante, aunque también le queremos preguntar por uno de sus últimos trabajos, el libro que ha realizado junto a dos autoras más y que se llama Flores Sagradas Mayas. Ya sabemos todo el encanto, ¿no? Y todo lo exótico que envuelve a la gran cultura maya. Por tanto, nos ha parecido muy interesante, como decíamos, invitarle a este espacio de literatura. Fernando Bernal, no me enrollo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a exponer aquí una parte de nuestro trabajo y un saludo muy cariñoso para toda la audiencia. Es un placer poder hablar para ustedes y hacerlo a través de esta emisora que nos trata tan bien y nos engrandece a quienes colaboramos con ellos. Muchas gracias. Fernando, imagino que para alguien que ha dedicado su vida a los remedios naturales, a estudiar en definitiva la naturaleza y todo lo que o lo que ella nos puede aportar de bien, ¿no? Para nosotros, para los humanos, imaginamos que la idea de venirte a vivir por aquí, por San Pedro Alcántara, no sería muy difícil de tomar, ¿verdad? No, no, la verdad que fue algo así como un poco mágico. Eh, Llevo viviendo en la provincia de Málaga como 30 años y la decisión de venirme acá la tomé cuando estaba viviendo en el país centroamericano, en Guatemala y en el sur de México. Ujú. Trabajaba como cooperante en la ayuda humanitaria, era el responsable de la misión de Médicos del Mundo allí y me enfermé mucho. Pillé una tuberculosis tremenda. Estábamos trabajando en zonas de selva en mitad de la guerra y bueno, pues mis jefes de la ONG y el propio embajador me dijeron: mira, Fer, te tienes que retirar porque si no te vas a matar aquí, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, estaba sentadito en la casa donde vivía en la selva del Petén en Guatemala, Ujú. saqué un mapa de España y me dije: ¿dónde quiero irme a vivir? Y de mi época de docente conocía bien San Pedro, Marbella, Estepona, y cerré los ojos y dije: ¿cuál de las tres? San Pedro. Y me vine a San Pedro y bueno, pues a pesar no, además de haber nacido en un pueblo de Zamora, en Toro, al que honro, pues vivo en este pueblo donde vivo feliz, pues como la mayoría de los sanpedreños y las sanpedreñas, y además me proporciona algo que pocos pueblos tienen, y es una naturaleza que es invisible para la mayoría de la gente, pero que es extraordinariamente rica y variada. Fíjense, en San Pedro tenemos los antiguos volcanes de Estepona, Sierra Bermeja, es un volcán extinto, todas las rocas volcánicas que hay por toda esta zona, Sierra Blanca, que es increíble a nivel de botánica y de como en los aspectos biológicos y geológicos que mantiene. El Valle del Río Guadaiza para nosotros es un tesoro. La zona de Cabo Pino con las dunas es un tesoro.
Y vivimos aquí por eso, por la gente, por el clima, porque es un pueblo absolutamente cosmopolita, tranquilo, donde todo el mundo vivimos y nadie se ocupa de los demás, excepto si necesita de la empatía o de la solidaridad, y porque pues yo soy andaluz porque quiero, en este caso, ¿no? Y me encanta vivir aquí. Aprovechamos todos los recursos naturales porque soy profesor desde hace muchísimos años, Sí. y lo que hemos hecho es algo que es la primera vez que se hace a nivel mundial, y es que hemos combinado elementos de la física cuántica, que somos pues muy investigadores y muy estudiosos de esa materia, de la mecánica cuántica, Ujú. con los elementos clásicos de la fitoterapia, y lo que hemos hecho son pues remedios florales cuánticos. Son elementos que se extraen de las flores, que no extraemos nada material como cuando hacíamos un jarabe o una tisana, sino que es algo muy sutil, y con eso ayudamos a que la gente se equilibre. Eso es lo que hacemos. Ujú. Cuéntanos qué tipo de elementos, Fernando, se pueden extraer de esas flores para luego convertirlos en esa ayuda para nosotros. Bueno, pues miren, utilizamos, como digo, cosas que proceden de la física cuántica y que para la mayoría del público son así un poquito como arduas, ¿no? Ujú. Luego todo muy facilito, Muy porque bien. la naturaleza, cuando la desmenuzamos y buscamos en sus aspectos más íntimos, es compleja, pero lo que es macroscópico, lo grande, es sencillito. Mira, trabajamos sobre las emociones mucho, o sea, los remedios florales cuánticos son mucho para las emociones, para equilibrar aspectos del inconsciente de las personas, y también pues trabajamos cosas como pues su transgeneracional, que es la relación que hay entre mi vida y la vida de mis antepasados, ¿no? Eh, Trabajamos cosas, por ponerte un ejemplo, pues, pues para ayudar a aceptar la propia identidad, para la gente que no sabe perdonar, para cosas como la autoconfianza, la aceptación de uno mismo, las melancolías, las tristezas, para tener alegría espiritual, en fin, todo lo que sean emociones cuando uno está así como abatido, que está como de bajón, pues nuestras flores que ayudan mucho a Ujú. reequilibrarse y a volver a tener un tono de normalidad. Es decir, a recuperar la felicidad y la calidad de vida, que es donde deberíamos permanecer los humanos todo el tiempo. Sí, porque además, Fernando, muchas veces, bueno, es una opinión personal, pero creo que es una opinión también que observo, ¿no? En el reflejo un poquito de, sobre todo a los que tengo más cerca, obviamente, muchas veces supeditamos nuestra felicidad a un estado material, a un estado económico, a un estado, pues, de relaciones, pero a nivel muy superficial, es decir, que yo no tenga ningún problema simplemente con aquel que es mi jefe o con aquel que es mi compañero. Y en muchas de esas ocasiones los sentimientos, las emociones, no diré que se tapan, pero tienen mucha menos relevancia a lo mejor, ¿no? Tenemos mucha menos conciencia sobre ellas y al final muchas veces nos sentimos abatidos, nos sentimos pues incluso con esos principios a lo mejor de estar ahí al inicio de una depresión, no encontramos un motivo en nuestro aparente día a día, pero igual porque hemos ido tapando emociones y hemos ido tapando algún que otro sentimiento y simplemente no se trata de un problema tan grave, un problema mayor, pero se trata de, como tú bien decías, buscar un poquito de equilibrio, simplemente. Sí, y fíjate que estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? En que a veces lo material y lo mundano y lo cotidiano oculta lo esencial, que es lo que tiene que ver con nuestra alma, ¿no? Pues que sepamos tenemos alma. Hmm. Entonces, claro que es necesario tener algunas cosas materiales. Mi compañera Vicenta y yo, que como decía antes, viajamos mucho sobre todo por toda América, de Canadá hasta el sur, Sí. vemos muchas realidades de pobrezas en unos límites que acá ni los soñamos, ¿no? O sea, los pobres de España son como la clase media en muchos países de Latinoamérica.
y los pobres de Latinoamérica, los pobres de Guatemala, los pobres de El Salvador, los pobres de las metrópolis americanas, de las áreas metropolitanas, de las zonas periféricas, son pobres con unas pobrezas que duele verlo, ¿no? Que duele saber que esos seres humanos están pasando por ahí. Y claro, nosotros vivimos donde vivimos y pues tenemos que estar muy agradecidos y muy conscientes de que hasta nos sobran las cosas materiales, pero es verdad que sí necesitamos, ¿no? O sea, yo estoy hablando contigo, necesitamos la tecnología para ello, o necesitamos tener jeringuillas para inyectarnos o que nos inyecten, en fin, que los objetos materiales están bien en su justa medida. Pero claro, cuando entendemos que la felicidad va a proceder del acúmulo de esos remedios naturales, hemos perdido completamente el norte, ¿no? La felicidad procede, que sepamos, del equilibrio interior, de la falta de necesidad, ¿no? Y la falta de necesidad, pues, viene mucho por la austeridad, por tener una vida que con lo justo puedas desarrollarte, por encontrar tu camino y por que el amor sea, pues, como la emoción esencial en tu existencia. Lo demás, pues claro, nos lleva a desequilibrios, y cuando se producen esos desequilibrios, pues nosotros, desde nuestro modesto punto de vista como expertos en medicinas naturales, pues proponemos, entre otras cosas, ¿no? Pues los remedios florales. Y fíjense, hay plantas que proceden a lo mejor de las dunas de Cabo Pino o de Sierra Blanca, pues no sé, por ejemplo, el romero, la flor de romero, que hemos tomado sus principios cuánticos de plantas de la zona de Sierra Blanca, aquí en Marbella, Ujú. pues te ayuda a incrementar tu voluntad, te produce una sensación de alivio y te llena de esperanza. Fíjate qué bonito, ¿no? Y se hacen pues con flores del campo, que antes el romero es una de las joyas de la botánica mediterránea, pero cuando lo utilizamos desde el punto de vista de los remedios cuánticos, pues como he dicho, ¿no? Te ayuda muchísimo a aumentar la voluntad, la esperanza y a darte una sensación de alivio. Ujú. Y fíjate, aquí en Sierra Blanca hay pinchapos cada vez más. Sí. Es un fenómeno interesantísimo. O sea, a pesar de que globalmente estamos asistiendo a algo que parece como una hecatombe ecológica, simultáneamente aquí en nuestra área pues hay especies como el pinchapo que están prosperando. En el Juanar de Ojén hay en esa zona hay 2 pinzapares de origen silvestre y otros de repoblación, y las flores de pinzapo, como las manejamos nosotros, que ayudan a equilibrar la energía en general, la energía física y la energía, digamos, espiritual. Y es muy interesante, ¿no? Porque resulta que te acercas a un pinzapo y el pinzapo te equilibra solamente con acercarte. Él emite una vibración, que eso lo conocemos muy bien, y te acercas a un pinzapo y te equilibra, te pone como en tu punto. Así. Qué bien. Bueno, ya podrán ustedes escuchar y percibir, ¿no? Ese gran conocimiento del que les hablábamos, ese conocimiento que tiene Fernando Bernal sobre la flora de la zona de Marbella. Nos acaba de dar prácticamente una masterclass aquí en un par de minutitos. Oye, Fernando, esto nos lleva también a que parte de vuestro trabajo se desarrollaba, como decíamos, y se canalizaba en esas obritas, entre las que destacamos ese tomo, ¿no? Flores sagradas mayas. Hacíamos referencia, ¿no? A todo lo exótica que ha sido siempre, o que al menos nos ha parecido la cultura maya. Cuéntanos un poquito acerca de cómo utilizaban también la naturaleza, ¿no? Los medios que tenían a su alrededor, y en este caso las flores, para sanarse. Bueno, la primera cosita que quiero explicar es que la cultura maya no desapareció en absoluto. La llegada de los españoles a América no supuso la desaparición de la cultura maya ni de la cultura inca. Al contrario, los mayas y los incas siguen estando ahí vivos y funcionando.
con sus detalles culturales, con su cosmovisión, con sus formas de organización. Yo he vivido por años en comunidades mayas, hablo dos idiomas, uno un poquito, el otro lo hablo con soltura, ¿no?, de los idiomas mayas, y bueno, pues no hay ninguna duda de que siguen estando en Guatemala, en Belice y en el sur de México, y como te decía, ¿no?, son culturas vivas, presentes, y quieres, como decimos, alucinar, pues te vas a dar un paseíto por Guatemala y vas a ver un mundo que desde aquí es absolutamente inesperado, y es las culturas mayas en funcionamiento, con gente viva, vestida con sus trajes tradicionales, hablando sus idiomas mayas y viviendo al estilo maya de ahora. O sea, ahí son abogados, licenciados, enfermeras, doctoras, investigadoras, hay de todo, ¿no? Pues igual que en cualquier otra cultura de la mayoría de los países evolucionados. Pero lo que hemos hecho Vicente Alguacil, que es mi pareja, ella es mi amor, y Katia de la Cuesta, que es, ya cité antes, que es una investigadora mexicana que vive aquí en Marbella, y un servidor, pues ha sido en un intento de disfrutar, de ser felices haciendo el trabajo y de hacer un homenaje a estas culturas que siguen vivas y defendiéndose muy bien, pues hicimos un libro que, utilizando 52 flores de las que han sido sagradas y siguen siendo flores sagradas y flores ceremoniales de las culturas mayas desde la prehistoria hasta ahora, y utilizando mi experiencia y mi conocimiento del mundo maya por haber vivido durante bastantes años allí, y el conocimiento de Katia de la Cuesta, que es mexicana y muy aficionada a la antropología y muy sabia. Pues seleccionamos estas 52 flores y nos pusimos a investigar para qué sirven en su aplicación cuántica a la salud emocional. Y bueno, pues que sepamos, es la primera vez que se ha hecho un libro que pone de manifiesto la unidad entre los aspectos de la física cuántica y la cosmovisión maya, y esto aplicado a la salud y a la vida misma, como elementos que integran todo lo que nosotros llamamos el universo, ¿no? La física cuántica es una bendición, es algo divertidísimo, maravilloso, y nos habla del universo constantemente, pero luego además lo aplicamos a la cosmovisión de las culturas mayas. Es como ellos interpretan y se interpretan dentro del universo, ¿no? Sí. Este libro contiene y describe 52 remedios florales, 3 elixires, y hay, incluso me apuntan por aquí, 52 animales de poder procedentes de la tradición, ¿no?, de la tradición maya. Curioso. ¿Quieres que te hable algo de los animalitos? Me gustaría conocer un poco, sí. Es que es muy divertido, ¿no? Miren, Sí. yo, como les digo, yo procedo de una familia muy humilde, de un pueblito de Zamora. Tengo 65 años, es decir, nací hijo de la generación del hambre, de la posguerra en España, ¿no? Pero y mi visión del mundo pues procede mucho de una familia humilde, de un pueblo sencillo de Castilla y León. Bueno, pues por azares del destino, o porque mi camino pasaba por ahí, pues acabé teniendo un maestro, un chamán guatemalteco, un indígena, un indio, que es un sabio, don Miguel Pop, y él pues un día me dice: don Fernando, vamos a ver cuál es tu animal. Y yo: ¿mi animal de qué? Tu animal de poder. Y se puso a hacer un ritual y me dijo: este es tu animal. Bueno, y este eres tú, es parte de tu personalidad, y tienes muchos rasgos de este animal y los vas a tener toda la vida. Y para ellos, los animales de poder son como seres mitológicos que existen en la naturaleza, que les han inspirado, y ahí pues están pues las abejas, las águilas, los cangrejos, los jaguares, los colibríes, pues los animales característicos de la fauna del área maya. Y entonces, en su cosmovisión, en su visión del universo y de qué hacemos los humanos dentro del universo, está que cuando naces, el espíritu de uno de estos animales totémicos, animales sagrados,
se, se adhiere a tu persona y te va a acompañar toda la vida y te va a proporcionar cualidades de ese animal sagrado. Entonces, para nosotros ha sido un divertimento y una fuente de aprendizaje hermosísima estudiar sobre los animales sagrados, sobre los tótem, que es como se les llama allá, ¿no? Y también se les llama náhuatl a esos animales. Y luego, cuando trabajamos con personas de esa área, sobre todo, les ayudamos pues como a descubrir cuál es su animal sagrado. Es muy interesante porque casi siempre la gente se reconoce, ¿no? O sea, que dice, pues eres un zorro, o eres un tucán, o una rana, o un armadillo, o un tapir. Muy bien. Y la Eres gente un como zorro, que eres un zorro sin sentido peyorativo, ¿no, Fernando? no, sí, en el sentido de zorro, del mamífero cánido Claro que que sí, te roba las gallinas, ¿no? claro Que, que sí. por cierto, en América hacen lo mismo que aquí, tienen esas famas, ¿no? Ajá. De astutos, de ladrones de gallinas. Muy Y bien. ese es un poquito el papel de los animales sagrados, ¿no? Son animales como... Se podría parecer solo un poco al horóscopo de Occidente, Ujú. pero para ellos es como innegable y es como eso es un hecho. Si yo soy salamandra o soy tarántula o soy búho, eso soy. Esa es la Y condición. eso es inherente a mi ser para Ujú. siempre. Muy bien, pues creo que hemos aprendido y hemos tocado temas muy, muy curiosos y muy relevantes, todo con el trasfondo, recordamos desde el principio, de esa necesidad, ¿no? De estar un poco más equilibrados a nivel vital y a nivel emocional. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, muy interesante hablar con Fernando Bernal. Lo que sí les voy a recomendar, por supuesto, es que a todos aquellos a los que se les haya despertado la curiosidad, acudan a internet, busquen por su nombre, Fernando Bernal. También pueden atender a la colección Vida Sana, dentro de la cual está incluida Flores Sagradas Mayas, y ahí van a poder leer sobre su trabajo y sobre todas las cositas que Fernando buenamente nos ha comentado, y por lo que además tenemos que estarle muy agradecidos, Fernando. Bueno, yo sí que estoy feliz y agradecido de contar en mi pueblo pues las cosas que hacemos, ¿no? Ujú. Que es un verdadero placer y un honor vivir acá y disfrutar de las bondades de la gente y de la naturaleza. Que la gente levante la cabeza un poquito y mire hacia las espaldas del mar, que es donde hay una naturaleza increíble. O sea, yo durante muchos años he sido guía de botánica para universidades europeas y les he estado enseñando Sierra Blanca y siguen viniendo esas gentes fascinados por la increíble variedad botánica que tenemos. Ahora estos días hay que mirar un poquito al cielo porque estamos en plena migración de las aves hacia África y ayer vimos, podría haber como 800 cigüeñas blancas sobrevolando San Pedro, Marbella, Manilva en dirección a Tarifa. Es un espectáculo, ¿no? Dependiendo de cómo sopla el viento, pues así vemos las aves. Pero estamos en un lugar absolutamente privilegiado para la observación de la naturaleza, solo que hay que ver hacia el norte, ¿no? Hay que mirar un poquito los valles, las montañas, lo que tenemos. Y luego hay algo también fascinante, ¿no? Que es en las calles de Marbella, en las calles de San Pedro, hay una diversidad botánica como en pocos lugares del mundo, no solo en los jardines, o sea, no es solamente en los jardines de Puente Romano o en las avenidas de Marbella o de San Pedro. En los muros de las paredes, en los tejados, debajo de las piedras, en las aceras, hay verdaderas joyas botánicas que cuando yo les enseño a mis alumnos las fotos de, mira, verbena, la verbena nace en las aceras de San Pedro Alcántara y se quedan, como dicen, la verbena es una planta mitológica para muchas culturas y se quedan como fascinados, ¿no? De veras, maestro, que esto nace en las aceras de su pueblo. Pues sí, así es, estamos en un lugar absolutamente paradisíaco. Es una escuela de naturaleza increíble lo que tenemos acá, de muchísima diversidad, a veces muy maltratada, muchas veces Sí. no entendida, pero Ujú. sí que hay mucha gente acá que ama la naturaleza. Amar a las plantas es amarte a ti mismo, ¿no? Porque vivimos en un universo y tenemos que entender que somos la misma cosa, que un palo borracho, una encina o un
una ortiga y yo somos la misma cosa, pero bueno, eso nos lleva un poquito más de trabajo docente. Pues sí. Y a ti muchísimas gracias por contar conmigo, por traerme a tu emisora. Es un placer y bueno, pues lo he disfrutado mucho, realmente es un gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, nos quedamos con todas esas reflexiones. Yo me quedo con una especialmente, levantar un poquito la cabeza y atender, por ejemplo, al vuelo de las aves asiáticas, que además proporciona una paz y una tranquilidad, una relajación que en los tiempos que corren es mucho más que necesaria, diría yo. Fernando Bernal, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Un beso para la audiencia y para ti también. Muchas gracias.